Buenas noches, ¿sí se me escucha, ingeniero? Sí, sí se le escucha, Michelle. Ya. Por favor, para que de igual manera los panelistas empiecen a prender sus cámaras. Todas las personas que ya están conectadas, esperemos unos minutitos ya que la reunión empieza en menos de 10 minutitos y de igual manera para que estén pendientes.
Listo, muy buenas noches con todos los participantes. Eh, mi nombre, permítame presentarme, mi nombre es Michelle Maldonado, me desempeño como coordinadora de Jatuña Chaizovilex. Como siempre, para mí es un privilegio poder dirigirme ante ustedes y agradecerles por poder siempre em, contar con su respaldo y confianza con nuestros proyectos de educación, mismos que han sido creados con la finalidad de poder acceder a cada uno de ustedes para generar un intercambio y actualización de conocimientos. El día de hoy vamos a iniciar los talleres online de soporte vital avanzado en obstetricia y también el soporte vital avanzado en pediatría. Esperamos que nuestros amigos profesionales y docentes en estas áreas con vasta experiencia puedan ser partícipes de su actualización en conocimientos. Estos talleres serán dictados entre el 21 y 24 de septiembre, entre las 19:30 y 22:15. La evaluación de los mismos se realizará el día viernes 2 de octubre entre las 8 de la mañana hasta las 22 horas. En la plataforma institucional estará habilitada para quienes requieran los certificados. Pedimos de la manera más comedida que quienes requieran la certificación, por favor, de forma directa en los grupos nos hagan conocer su requerimiento, con la finalidad de enviarles la clave y contraseña de acceso a la plataforma. Esto con la finalidad de poder ingresar a las clases y quedarán grabadas y los materiales que los docentes nos van a compartir. De esta forma podrán acceder a su revisión y podrán rendir la prueba. La nota de aprobación es 7/10. Sin más que acotar y nuevamente agradeciéndoles por la presencia, les recuerdo, mi nombre es Michelle Maldonado, coordinadora general de Jatún Yechay Sovilés. Después de estas palabras, doy paso a nuestro coordinador académico del área de salud, el doctor Héctor Ortega, especialista en medicina interna, PhD en salud. Muchas gracias. Gracias, Michelle. Muy buenas noches con todos. Es un placer y es un gusto para todos nosotros poder contar con profesionales como ustedes, médicos generales, médicos especialistas en las diferentes ramas. Durante el transcurso de esta semana vamos a estar desarrollando webinars que básicamente tienen como temas principales el soporte vital avanzado en obstetricia y el soporte vital avanzado en pediatría. Y la próxima semana estaremos también con temas relacionados con medicina interna. Tenemos manejo clínico de COVID-19 y también interpretación de la gasometría. En el transcurso de esta semana tenemos la participación de dos brillantes y excelentes profesionales. Tenemos a la doctora Sandra Velasco, médico especialista en ginecología y obstetricia, y también al doctor Edgar Gavilanes, quien es pediatra y neonatólogo, quienes en el transcurso de esta semana pues nos van a estar acompañando en dictar estos talleres, como les decía, tanto de soporte vital avanzado en obstetricia como en soporte vital avanzado en pediatría. Sean todos ustedes bienvenidos a este magno evento académico que sin lugar a dudas y convencido servirá para la práctica suya, para su carrera profesional. Buenas noches, vamos a dar paso a nuestra profesional, la doctora Sandra Velasco, quien nos presentará ya el tema en esta noche. Por favor, si activamos el micrófono.
favor, doctorita. Ayúdenos Eh, activando su cámara y el micrófono. Buenas noches. Ya habilito lo que es el video. Un poquito. Ya. Muy buenas noches con todos. Para mí es un honor volver a compartir algunos conocimientos acerca de mi rama, que es lo que es obstetricia. Básicamente, muy agradecida con todos los organizadores por permitirme compartir mis conocimientos para que se desarrolle de la mejor manera este curso. Yo les voy a hablar acerca de lo que es el soporte vital avanzado en obstetricia, compartiendo algunos de los conocimientos, experiencias y obviamente algunos protocolos que se están manejando o se manejan a nivel de nuestro país. Como ya lo hemos dicho hasta la saciedad, la mortalidad materno-infantil es un problema que afecta a todos los países del mundo, en especial a los de países subdesarrollados, como es uno de los nuestros, a países en vías de desarrollo, por lo que todos los esfuerzos no solo que son loables, sino que a veces, mejor dicho, siempre son necesarios en la realidad de la atención de urgencias. En la mayoría de los hospitales de segundo nivel, incluso en los de primer nivel, la atención obstétrica es dada por el médico de urgencias, el médico familiar, el médico general, el médico interno o el pasante, o en su caso, o en algunos casos, enfermeras o inclusive hasta parteras. La prioridad inmediata no es cambiar el esquema de la primera instancia, sino universalizar los procedimientos para estandarizar la atención en vías de disminuir la mortalidad materna fetal. Es así que nosotros debemos conocer cuáles son las principales complicaciones o cuáles son las principales etapas en donde yo debo actuar en lo que respecta al embarazo. Así tenemos que para esta noche, para este curso, vamos a hablar o vamos a empezar hablando sobre las complicaciones del embarazo en el primer trimestre. Sabemos que las complicaciones de embarazo en el primer trimestre son comunes, son bastante comunes en la práctica diaria. La mitad de las concepciones sabemos que terminan en aborto espontáneo antes de las 12 semanas y del 15 al 20% de los embarazos que terminan en abortos espontáneos son documentados, siendo así que vemos que el 80% aproximadamente no lo son, ya que a veces son abortos espontáneos que las mismas pacientes no conocieron o simplemente se producieron espontáneamente y no requirieron ninguna intervención médica o quirúrgica. El sangrado del primer trimestre, ¿qué más nos puede indicar? Puede indicar que puede ser un embarazo ectópico, una enfermedad trofoblástica, un trastorno no obstétrico, tales como sangrados cervicales debidos a pólipos, un cuello uterino friable, traumas o cáncer de cuello uterino. Como nosotros vemos, el sangrado del primer trimestre engloba muchas o puede englobar a muchas patologías. Sin embargo, es nuestro deber conocer y saber cuáles son los signos y las señales primordiales para enfocarnos a uno o a otro diagnóstico y de acuerdo a eso, pues, dar el mejor tratamiento o el mejor manejo. Bueno, los parámetros del laboratorio del embarazo normal en el primer trimestre, tenemos que los niveles cuantitativos de la beta-HCG están relacionados al periodo del embarazo. Es uno de los datos fieles, de los datos fidedignos, los valores de beta-HCG, justamente para guiarnos en el diagnóstico de tal o cual patología del primer trimestre. Y eso unido a los datos ecográficos específicos, al comienzo de la gestación, pues prestan bastante respaldo para nuestro diagnóstico. Los niveles cuantitativos de beta-HCG deben duplicarse cada 2 o 3 días durante la cuarta a la octava semana. Eso ocurre en una gestación normal, no así en gestaciones como, por ejemplo, en el embarazo ectópico o en un aborto, por ejemplo, en un aborto espontáneo. Ya. La relación de la beta-HCG con el examen ecográfico provee la mayoría de la información sobre el estado del embarazo.
La beta-HCG se debe relacionar estrechamente con el examen ecográfico transvaginal, nos va a aportar una sensibilidad bastante alta para nuestro diagnóstico. Cuando la beta-HCG alcanza aproximadamente 1800 ml, unidades sobre ml, es una referencia internacional, la técnica ecográfica transvaginal debe mostrar el saco gestacional. Es lo primordial. Nunca olvidemos los 1800 ml del nivel de beta-HCG, que nos va a servir como una mnemotecnia para saber y conocer tal o cual embarazo, si es que es un embarazo ectópico, si es un embarazo, un aborto espontáneo o si es un embarazo normal. En niveles de beta-HCG de 1800 a 3500, la ecografía transabdominal debe revelar el saco gestacional. Esto está en dependencia de la sensibilidad de los equipos y de la habilidad del operador, si bien es cierto. Aquí tengo una tabla que me pareció bastante interesante, que la copié de OLSO de México, donde se relacionan las semanas de gestación justamente con la beta-HCG y obviamente con el eco, sea transabdominal o transvaginal. Así tenemos que, por ejemplo, en edad gestacional por FUM de menos de 5 semanas, en la ecografía transabdominal no encontraremos ningún signo, ningún saco gestacional. En la ecografía transvaginal podría haber un posible saco, una posible gestación pequeña, y con la beta-HCG, pues, nosotros tendríamos más o menos un valor o relacionado a un valor de 1800. En la semana 5 a 7 semanas ya vemos en el eco transabdominal un saco gestacional. Efectivamente, en la ecografía transvaginal se corrobora con bastante sensibilidad ya la presencia de saco gestacional, y aparte de eso un saco vitelino que ya debe verse. Y obviamente los valores de beta-HCG se correlacionan entre 1800 a 3500. Y en la séptima semana, pues ya vemos un embrión de 5 a 10 milímetros, que mide de 5 a 10 milímetros. Igual que en la transabdominal, vamos a ver ya en la transvaginal, inclusive ya con actividad cardíaca. Eso equivale a un valor de más de 20.000 miliunidades en lo que respecta a la fracción beta del HCG. Como vemos, se relaciona bastante lo que es la beta-HCG con las semanas de gestación y la ecografía transvaginal, que es mucho más sensible y específica para determinar si nuestro embarazo es normal. Como ya veremos posteriormente, nos va a servir incluso para diferenciar de lo que es un embarazo ectópico o inclusive de lo que puede ser un aborto incompleto, por ejemplo. Ya. ¿Y cuáles son las indicaciones para la ecografía en el embarazo? Por ejemplo, sospecha de un aborto espontáneo, de sangrado vaginal. Cuando vamos a valorar la edad gestacional en caso de una fecha dudosa, pues sabemos que en el primer trimestre de embarazo, pues casi la falla en lo que se respecta a la edad gestacional de ese embarazo, pues son apenas pocos días, a diferencia de una ecografía de segundo a tercer trimestre, en donde pues tenemos hasta 2 o 3 semanas de error en lo que respecta a una ecografía relacionadas con la edad gestacional. La participación en procedimientos especiales, tales como el muestreo de vellosidad crónica, para poder, por ejemplo, realizar exámenes más sensibles, como para ver marcadores cromosómicos, sospecha de embarazo múltiple, sospecha de mole hidatiforme, sospecha de embarazo ectópico, localización de un dispositivo intrauterino, sospecha de anormalidad uterina, discrepancias entre el tamaño y la edad gestacional, relacionándose, por ejemplo, con la mole hidatiforme, evaluación de masas en la pelvis maternas encontradas clínicamente. Como vemos en la ecografía en el primer trimestre de embarazo es fundamental. Bueno, pues entonces, ¿cuáles son los datos de un embarazo normal? Pues entre la 5ª y 7ª semana de embarazo, la exploración ecográfica transvaginal con un transductor normal, digamos de 5 a 7 MHz, revelará el saco gestacional, el saco vitelino y el embrión en ese orden. ¿Qué quiero decir? Que ya debe haber un embrión hasta inclusive la 7ª semana, ya se observa inclusive la frecuencia cardíaca del embrión. Si no hubiera eso, pues estaríamos enfrente de un embarazo anembrionado, por ejemplo,
o si no hubiera una frecuencia cardíaca fetal, pues sería un diferido. El saco gestacional, cuando es visible durante la 5ª semana, el saco gestacional parece estar vacío y puede ser semejante al saco pseudogestacional, el cual puede acompañar al embarazo ectópico. Algunas características precoces del saco gestacional normal son con forma redondeada, pues si vemos que el saco gestacional está deforme, pues tal vez no se trate de un aborto incompleto, un aborto en curso. Deben estar localizados en el fondo uterino, pues si tenemos un saco gestacional que se encuentre a nivel de cervix, pues nos está indicando que tal vez se trate de un embarazo ectópico. Un anillo ecogénico que rodea al saco. Muchas veces se ha confundido, a veces quistes o miomas degenerativos con degeneración hialina se confunden con falsos embarazos. Pueden ser más bien miomas con líquido, adentro con líquido de generación hialina, que se parece que fuera un embarazo. Sin embargo, al haber este anillo ecogénico, al no haber este anillo ecogénico, sabríamos que se trata de un mioma y no de una gestación. Si tendríamos un anillo ecogénico, pues obviamente, muy probablemente se trate de un embarazo. El líquido del saco gestacional es el celoma, eso tenemos que tomar en cuenta, el celoma extraembrionario, y no es el líquido amniótico. Al inicio, en el primer trimestre, nosotros vemos que el bebé se encuentra dentro de un saco, y ese saco está dentro de otro saco. Pues obviamente, eso es el celoma extraembrionario, no es el líquido amniótico. Durante la 7ª semana, la actividad cardíaca del embrión casi siempre es visible, lo que ya habíamos conversado, para el tiempo en que la longitud vértice nalgas alcanza los 5 milímetros, pero puede ser vista aún más temprano en dependencia de la resolución del equipo que se está utilizando y obviamente de la habilidad del examinador. Durante la 5ª o 7ª semana gestacional, después que el saco gestacional aparece, pero antes que el embrión sea visible, la edad gestacional puede ser valorada a través del diámetro medio que medimos del saco gestacional. Y de consultar las tablas estándares, de utilizar el programa informático software de la máquina de la ecografía. Generalmente nosotros medimos, ponemos la señal entre el diámetro mayor del saco gestacional y el mismo software de la ecografía ya nos da la edad gestacional. Con la ecografía moderna contemporánea, a través de la técnica transvaginal, el embrión es visible a la 6ª semana. No olvidemos de eso con el objeto de tratar de diferenciar lo que es un embarazo anembrionado, porque si yo hago una ecografía temprana y tal vez no encuentre el embrión, pues obviamente tengo que esperar a que el embrión aparezca y no apresurarme a decir que sea un embarazo anembrionado y con lo consiguiente manejo posterior para no equivocarnos. Y luego, posteriormente a eso, pues ya cuando aparece el embrión, la medida para determinar la edad gestacional en el eco de primer trimestre es directamente la longitud vértice nalga del embrión. La medida de la longitud de vértice nalga del embrión. Bueno, entonces con todo eso, como introducción, pues tenemos que abordar lo que es el aborto. Es una emergencia obstétrica que es bastante frecuente en nuestro medio y que debemos saber cómo manejarlo, ya que constituye inclusive una causa de mortalidad alta en nuestro medio. Entonces, dentro del aborto tenemos algunos tipos de aborto. Por ejemplo, el aborto espontáneo, que es la pérdida involuntaria del embarazo durante las primeras 20 semanas. Eso ya está definido según la OMS, 20 semanas, durante las primeras 20 semanas se denomina aborto, ya que el término a menudo es confundido con el término de aborto inducido, aborto provocado, interrupción voluntaria del embarazo. En el idioma inglés se prefiere utilizar el término pérdida, ¿no?, cuando se está hablando con el paciente sobre el aborto espontáneo. El aborto espontáneo precoz es el aborto espontáneo que ocurre a las 12 semanas o menos de edad gestacional. ¿Y por qué lo llamamos precoz? Porque el manejo es diferente de un embarazo espontáneo ya más tardío. Entonces, menos de las 12 semanas muy probablemente tenemos otro tipo de manejo al manejo de embarazos más tardíos, de 12, 13, 14, hasta 15, 16 semanas, hasta las 20 semanas, como hemos hablado.
¿A qué llamamos amenaza de aborto? La amenaza de aborto es el sangrado uterino en cualquier momento de la primera mitad del embarazo. El cervix no está dilatado y no ha habido expulsión de productos de la concepción. Entonces, la amenaza de aborto es cualquier sangrado que se produzca, obviamente, en la primera mitad del embarazo. Aborto incompleto es la condición en la cual parte, pero no todo, el contenido del útero ha sido expulsado. Entonces, obviamente tiene su manejo. Y el aborto inevitable es cuando ya el cervix se encuentra dilatado, o también lo llamamos aborto en curso, pero los tejidos no han sido expulsados. A veces se encuentran en el canal cervical o en el canal vaginal, pero ya el cervix está dilatado. Generalmente este tipo de abortos son los que conllevan a mucha hemorragia, a mucho sangrado, y son los que realmente constituyen una verdadera emergencia en las que hay que actuar en ese momento para que la paciente obviamente no se descompense. Al menos una mitad de todos los abortos son el resultado de anomalías importantes, tales como la trisomía, triploidía o monosomía. Eso me parece bastante importante de comunicar a nuestros pacientes, porque lo primero que la paciente pregunta es ¿por qué? ¿Por qué me ocurrió el aborto? ¿Por qué aborté? Entonces se culpa, tal vez porque tomé alguna medicación, tal vez y generalmente lo que nosotros debemos asesorar a nuestros pacientes o comunicar a nuestros pacientes es de que la mayoría de los abortos son producidos por esto, por anomalías cromosómicas, por anomalías genéticas, más no por cualquier acción que haya hecho la paciente. También ha sido relacionado con factores ambientales internos, tales como anomalías uterinas, exposición al dietilestilbestrol, fibromas o fibromiomas, insuficiencia cervicuterina, deficiencia de progesterona, muy raro, factores inmunológicos. Los factores ambientales externos que incluyen el tabaco, el uso de alcohol y cocaína, irradiación, infecciones y exposición a químicos industriales. La incidencia del aborto espontáneo aumenta con la edad materna. Obviamente, mientras a más edad materna, pues más riesgo de abortos se tiene. Y eso se relaciona pues con las anomalías cromosómicas que pueda haber en estos problemas, en estos trastornos. Y los síntomas que podemos encontrar en los abortos, pues la menorrea, obviamente, los síntomas típicos del embarazo, náuseas, vómitos, la prueba positiva al embarazo. En lo que respecta a los niveles de HCG, se estabilizan o disminuyen, y los síntomas del embarazo comienzan a disminuir cuando ya se ha producido, por ejemplo, un aborto espontáneo. El sangrado vaginal, que es el signo más común de un posible aborto espontáneo y que ocurre en la mayoría de los pacientes hasta en un 30%, y en un 50% de las embarazadas presentan sangrado, terminan en un aborto espontáneo. El resto son viables. Es por eso que muchos de los abortos tienen un tratamiento, se puede decir, a veces expectante. ¿Qué quiero decir? Si una paciente viene con sangrado del primer trimestre, pues generalmente en nosotros viene con una amenaza de aborto, pues simplemente lo que recomendamos es el reposo. Porque como ya dijimos, si es que ese embrión viene con alguna alteración genética o cromosómica, pues se va a abortar, por más que nosotros le demos cualquier tratamiento clínico. Entonces, más que todo, el manejo es conservador en el caso, por ejemplo, de amenazas de aborto. Si el tejido es observado en el orificio del cuello, el aborto es espontáneo y por ende es inevitable. El aborto retenido, lo que habíamos hablado, retención fetal, la paciente todavía no ha expulsado ningún tejido. Generalmente debuta con un sangrado mínimo o escaso, parecido mucho a una amenaza de aborto. Y cuando ya hacemos una ecografía vemos que hay un saco gestacional vacío y que no está rodeado por el anillo ecogénico que hablamos, de una zona coriónica normal. El embrión muerto, que es el embrión, lo que conocemos como el aborto diferido, puede también ser observado. Aquí ya tenemos un embrión, sin embargo, no hay latido.
El saco gestacional, que tiene aproximadamente 2 centímetros de diámetro medio, debe contener un embrión de más o menos 1.6 milímetros, 1.6 centímetros. El embrión que tiene 5 milímetros de longitud de vértice debe manifestar ya pulsaciones cardíacas. Lo que habíamos hablado, el aborto diferido, el embrión muerto también puede ser observado. El saco gestacional, que tiene aproximadamente 2 centímetros, debe contener ya un embrión. El embrión que tiene 5 milímetros de longitud debe manifestar, como ya dijimos, pulsaciones cardíacas. Entonces aquí llamamos el aborto un aborto incompleto, que esta es la causa más común en lo que respecta a los abortos. El aborto incompleto, espontáneo incompleto, en la ecografía va a revelar una variedad de quistes o datos ecogénicos, que quiere decir, se van a observar ya restos, membranas, dentro del útero. Si el grosor del contenido uterino excede más de 5 milímetros, hay tejidos retenidos, pueden estar presentes dentro del útero. Sin embargo, no todos los pacientes requieren el grado de obstrucción. Ahora se está preconizando el tratamiento de un aborto incompleto, pero mediante tratamiento clínico, mediante medicación, mediante el uso de misoprostol a dosis de 600 microgramos, va muy bien en las pacientes que obviamente vienen sin sangrado, vienen con hemodinámicamente estables. Tranquilamente se podrían tratar de forma clínica, sin ni siquiera necesitar las pacientes hospitalización o peor aún, un legrado o una ameo o succión que se lo conoce. El aborto completo es un aborto que ya espontáneo, que se ha consumado y que se puede encontrar, en donde se va a encontrar un útero vacío con una banda o estría endometrial brillante, indicando que las paredes uterinas se han colapsado y que ya no existe contenido dentro del útero. Cuando el paciente tiene historia de expulsión de tejidos o coágulos, este dato puede ayudar a determinar si el aborto espontáneo es consumado y si la dilatación legrado es necesaria. El aborto séptico, una de las complicaciones más graves en lo que respecta a este capítulo de los abortos. El aborto séptico debe ser asumido cuando el paciente está febril o tiene excesivo dolor a la palpación uterina o en los lados, en los anexos uterinos, o si presenta signos de peritonitis. La historia previa del intento de aborto terapéutico o aborto ilegal que pudieran haber dejado tejidos en el útero o perforar el útero deben ser evaluados. Debe hacerse una buena historia clínica para saber por qué la paciente que está en proceso de aborto tiene fiebre o está en un cuadro séptico. En lo que respecta al diagnóstico y tratamiento en sí del aborto, la evaluación física debe estar enfocada en identificar a aquellos pacientes con aborto espontáneo incompleto, los cuales están en riesgo de sufrir hemorragia e infección y que podrían beneficiarse de una intervención médica o quirúrgica. Las indicaciones para una intervención quirúrgica son sangrado o dolor excesivo y síntomas prolongados, que quiero decir que persisto con un sangrado que no para, a pesar de haber instaurado algún tratamiento. Después del aborto espontáneo, es usual recomendar un periodo corto de contraceptivos antes de intentar quedar embarazadas. Nosotros recomendamos que por lo menos 6 meses la paciente no se embarace y se cuide con un método anticonceptivo. La tasa de aborto espontáneo es alta en concepciones ocurridas dentro de los primeros 3 meses después de la interrupción del embarazo. Es lo que más o menos se relaciona con lo anterior que dijimos. Por lo menos unos 6 meses de descanso, de que la paciente no se embarace para que no vuelva a ocurrir lo mismo. En lo que respecta al tratamiento, muchos estudios han demostrado datos prometedores en este método de abordaje utilizando el misoprostol, como habíamos conversado acerca de lo que es el tratamiento clínico del aborto incompleto. Administrado puede ser oralmente o por vía vaginal, o la otra vía que también se maneja, la sublingual, el cual es un poderoso uterotónico. Un gran capítulo en lo que respecta a emergencia obstétrica, al saber el manejo importante y que puede comprometer la vida de la paciente es el embarazo ectópico. El embarazo ectópico es el embarazo que se desarrolla fuera del útero, usualmente en las trompas de falopio, donde más comúnmente se desarrolla.
Ocupa la segunda causa más común de mortalidad materna en lo que respecta a sangrados o a este capítulo del primer trimestre. Incapacidad o pérdida de la fertilidad también puede resultar por pérdida de las trompas uterinas. Etiología y fisiopatología. El embarazo ectópico ocurre cuando el cigoto fertilizado fracasa en alcanzar el útero y se implanta en cualquier otro lugar, generalmente en alguna porción de las trompas de falopio. Factores de riesgo. Historia de cirugía tubárica, incluyendo las ligaduras de trompas, la reanastomosis de trompas uterinas, después de ligaduras tubáricas, por ejemplo, que ahora está cada vez más común en la reconstrucción de las trompas. Historia de infección tubárica, incluyendo la famosa enfermedad pélvica inflamatoria. Contracepción solamente con píldoras de progestina o dispositivos intrauterinos que pueden provocar, obviamente, trastornos inflamatorios. Historia de exposición intrauterina a dietilestilbestrol, que es bastante raro, y historia previa de embarazos ectópicos. Son algunos de los factores de riesgo que hay que tomar en cuenta. En lo que respecta a la fisiopatología, el embarazo comienza a deteriorarse por medio de la dilatación anormal de la trompa y la erosión dentro de los vasos sanguíneos. En este punto, la placenta y el cuerpo lúteo comienzan a detener su función y los niveles hormonales disminuyen. El endometrio del embarazo, conocido como decidua o caduca, le dicen en algunos lados, proveído de progesterona por el cuerpo lúteo, hasta ese momento comienza a esfacelarse y hay un sangrado. Entonces, muchas veces confundimos un embarazo temprano, un aborto incompleto, justamente con un embarazo ectópico. Por estas circunstancias, porque ya ocurre un sangrado que, aunque es escaso, es mínimo, pues nos puede parecer que fuera un embarazo temprano, una amenaza de aborto. Sí, ocasionalmente la decidua caduca desfacela en una pieza larga conocida como cilindro decidual. La beta-HCG producida por la placenta se estabilizará o disminuirá en este momento. La fisiopatología del embarazo puede invadir a través de la pared de la trompa a los vasos sanguíneos vecinos y una hemorragia intraperitoneal puede ocurrir. La hemorragia puede ser catastrófica en algunos casos o a veces puede ser gradual. A veces esa hemorragia el epiplon la engloba y pues obviamente la limita pues, hasta que la paciente se rompe algún vaso, la paciente empieza a tener inclusive masa o palpable y ahí sí pues ya se complica el cuadro de la paciente. Variantes del embarazo ectópico incluyen, en lo que respecta a las variantes o cómo puede avanzar el embarazo ectópico, puede producirse, aunque es muy raro, pero puede inclusive haber una regresión espontánea, aborto en la parte terminal de la trompa, formación de hematomas crónicos, como lo que acabo de decir, sangra la paciente, viene el epiplon, lo engloba y forma una masa o limita el proceso, y aún más reimplantación de la concepción en otro lugar formando un embarazo abdominal. Muy raro, pero que sí puede ocurrir. Los signos y síntomas, lo característico, el dolor y el sangrado vaginal. Son los síntomas característicos del embarazo ectópico, aunque no son específicos, como vemos. El dolor a menudo es el signo más común. Generalmente está localizado en la parte inferior del abdomen y es unilateral. Esa es la diferencia con un problema por ejemplo, de un aborto espontáneo, de un aborto incompleto, en donde el dolor más se localiza a nivel de hipogastrio. El sangrado es seguido de un periodo corto de amenorrea. Signos y síntomas. El examen físico puede revelar una masa de nexos dolorosos con la palpación, a menudo mencionados en los textos, pero reconocidos clínicamente solo en el 20%. Rara vez avanza a hacerse una masa o algo palpable. Pues obviamente ya empieza un sangrado interno, se produce un hemoperitoneo y obviamente las complicaciones que conlleva de eso. Finalmente, los signos y síntomas de hemoperitoneo y shock, incluyendo un abdomen distendido, un silencio abdominal, empastamiento, dolor del hombro por
por el escurrimiento de la sangre hacia las correderas, fondo de saco vaginal posterior abombado e hipotensión. El diagnóstico, la beta-HCG sérica aumenta normalmente por un tiempo corto, pero luego se estabiliza o desciende. Luego la fracción beta de la HCG sérica usualmente muestra una disminución del doble en 48 horas. Esto predice un fracaso del embarazo, pero no distingue entre un aborto espontáneo intrauterino y un embarazo ectópico. Los niveles bajos inusuales de la progesterona sérica es también predictivo del fracaso del embarazo, pero no pueden detectar el alojamiento del embarazo. La ecografía es el gold estándar en este tipo de patología. Es muy importante para establecer el diagnóstico. La ecografía transvaginal tiene mucho más poder diagnóstico que la transabdominal. Los datos ecográficos son definitivos. Primero, la presencia inequívoca de un embarazo intrauterino descarta el ectópico, con excepción de los embarazos heterotópicos, en el cual puede ocurrir entre 1 a 30.000 casos. O sea, es bastante raro. Sin embargo, sí se puede darse. La visualización del saco gestacional y del embrión con la detección de la pulsación cardíaca fuera del útero es la prueba de embarazo ectópico, que puede producirse, por ejemplo, lo más común en uno de los anexos, o sea, en la trompa, inclusive en el ovario, aunque es raro a ese nivel. Entonces, la correlación de los niveles séricos de la beta-HCG con los datos ecográficos provee la significancia más importante para su diagnóstico. Si la beta-HCG está por encima de la zona discriminatoria reportada, lo que habíamos hablado, los 1800 ml, unidades por ml, el saco gestacional debería o debe ser visible en una ecografía transvaginal dentro del útero. Pues si al no haber ahí, pues obviamente nos está indirectamente diciendo que ya estamos frente a un embarazo ectópico. Si el saco gestacional intrauterino no es visible para el momento en que la beta-HCG está en o por encima de ese umbral, pues el embarazo tiene una alta posibilidad de ser ectópico. Obstáculos en la ecografía. El saco pseudogestacional puede ser visto dentro del útero y puede ser tomado erróneamente como un embarazo intrauterino. Esto es una pequeña área dentro del útero causada por una decidua o caduca hiperestimulada o el endometrio. Generalmente estos pseudosacos gestacionales son como coágulos de sangre que están dentro del útero y que a veces confunden pensando en que tal vez sea un embarazo anembrionado o que sea un embarazo incompleto, porque generalmente no son muy redondeados y eso puede confundir el diagnóstico de un embarazo ectópico. El corpus lúteo, una masa quística entera, puede ser vista en el anexo y puede ser tomada erróneamente como el saco gestacional. Claro, hay el famoso quiste luteínico que puede verse en esta edad gestacional, en las edades gestacionales tempranas, que a veces puede confundir con un embarazo ectópico, sea a nivel del anexo. Hay un diagnóstico que se usaba hace años, cuando no teníamos o no había no le daban mucha importancia a la ecografía transvaginal, que es la famosa culdocentesis. La culdocentesis consistía en pasar una aguja de 18 a 20 Gauss de 1.2 a 0.9 milímetros de diámetro a través del fondo de saco, en el fornix posterior de la vagina, y aspirar los líquidos que puedan, obviamente, depositarse en ese fondo de saco. Si se obtenía un líquido sanguinolento con un hematocrito mayor de 15%, existiría un sangrado activo intraperitoneal y por ende un embarazo ectópico ya con hemoperitoneo. Entonces la intervención quirúrgica era inmediata en ese momento. Sin embargo, esta técnica ya es muy raro que se lo vea. En los hospitales generalmente ya nos ayudamos mucho con lo que es la ecografía transvaginal, que es la que mayormente se utiliza. La laparoscopía es considerada como método de referencia de diagnóstico y este indudablemente es el caso cuando se sospecha de un sangrado intraperitoneal, y en la mayoría de los casos el diagnóstico puede ser confirmado y aparte de eso puede ser tratado. Esa es la ventaja de la laparoscopía, que a la vez puedo diagnosticar un embarazo ectópico, también lo puedo tratar a través de ese procedimiento. Entonces, en lo que respecta al tratamiento,
Vamos a describir los 4: método expectante, médico, laparoscópico y la cirugía abierta. La cirugía laparoscópica usualmente es el tratamiento más apropiado en la mayoría de las mujeres con embarazos en las trompas uterinas. El tratamiento expectante o médico son opciones en las mujeres hemodinámicamente estables, quienes son cuidadosamente seleccionadas e informadas de acuerdo a los criterios elaborados en las siguientes secciones, y es a veces apropiado en aquellas mujeres con un HCG menor a 1000 y que van disminuyendo. O sea, se puede hacer un tratamiento expectante o médico siempre y cuando tengamos los controles, podamos hacer en estos pacientes controles cada 48 horas para ver si la BTCG va disminuyendo. Los criterios para el tratamiento, el método expectante, dolor o sangrado mínimo. Pacientes responsables para las visitas de seguimiento, lo que acabamos de decir, que no hay evidencia de ruptura tubárica, o sea, embarazos ectópicos no accidentados. Se comienza el nivel de BTCG a menos de 1000 y decreciendo. Embarazo ectópico o masas anexas menores de 3 centímetros o que no son detectadas y que no se oculten pulsaciones cardíacas. Pues obviamente si nosotros tenemos ya frecuencia cardíaca fetal, pues obviamente estamos hablando, o de embrionarias, estamos hablando de un embarazo de más de 7 semanas. Entonces difícilmente será posible hacer un tratamiento médico o expectante. El tratamiento médico con metotrexate generalmente se lo usa, que es un antagonista del ácido fólico. Es apropiado para pacientes adecuadamente seleccionados, como ya vimos, es segura y efectiva, puede ser menos costosa y resulta en igual o mejor fertilidad subsecuente que el tratamiento quirúrgico tradicional. Los criterios para la aplicación del tratamiento médico, ya dijimos, signos vitales estables, niveles bajos de sintomatología, no contraindicaciones médicas para la utilización del metotrexate, por ejemplo, enzimas hepáticas normales, biometría hemática completa, recuento de plaquetas que se encuentren normales, no ruptura o no embarazos ectópicos accidentados, ausencia de actividad cardíaca que dijimos y una masa ectópica de menos de 4,24 o menos, ¿no?, de centímetros. Y aquí nos refería en otro texto que comienzos de los niveles de BTCG a menos de 5000. En unos decían de 1000 o 2000. Una variedad de regímenes con metotrexate han sido incluidos. Dosis pueden darse dosis únicas, también dosis múltiples, pueden ser administradas intramuscular o también, inclusive, directo en una masa ectópica dirigida por medio de la laparoscopía. El régimen de dosis única intramuscular comúnmente se calcula por miligramos kilo a 50 miligramos por metro cuadrado. El examen sérico de BTCG es realizado en un cuarto o séptimo día después del tratamiento y luego seguido semanalmente hasta que los niveles alcancen a 5 o menos, ¿no? 5 mililitros unidades de ml o menos, lo cual puede tomar hasta 3 o 4 semanas. Y el tratamiento quirúrgico, que puede ser dividido en el conservativo y extirpativo. El conservativo significa la conservación de la trompa de falopio, como por ejemplo métodos en donde solo exprimimos la trompa o la tratamos de abortar, de hacer que se aborde a través de la fimbria el embarazo ectópico, o extirpativo, en donde hacemos una extracción de las trompas. Cualquiera de los dos puede ser realizado por medio de la laparoscopía, dependiendo de la destreza del cirujano, o por la laparotomía, dependiendo de las condiciones del paciente y de las instalaciones disponibles. Los criterios de cirugía: pacientes con signos vitales inestables o signos de hemoperitoneo, diagnóstico dudoso, el embarazo ectópico avanzado, o sea, con niveles altos, con ya masa grande, inclusive con actividad cardíaca, dificultad de visitas posteriores, alguna contraindicación para el uso de metotrexate, por ejemplo, y eso en lo que respecta al embarazo ectópico. Otra de las enfermedades que podemos encontrar en el primer trimestre se encuentra la enfermedad trofoblástica. La enfermedad trofoblástica gestacional o enfermedad molar, que también la llamamos, tienen 3 formas básicas: la mola hidatiforme completa, mola parcial y una mola recurrente, la cual puede progresar inclusive a un coriocarcinoma metastásico. Es también causa del sangrado del primer trimestre y debe ser considerado dentro del diagnóstico diferencial, aunque no es muy común, pero sí tenemos que tomarla en cuenta.
¿Qué es una mola completa? Eso consiste en la proliferación placentaria en ausencia de un feto a nivel del útero. Las vellosidades placentarias suelen estar inflamadas y a menudo se parecen a un racimo de uvas. La mayoría de las molas completas tienen una composición cromosómica de 46XX, todas derivadas de la fuente paterna. En lo que respecta a epidemiología, a nivel de Estados Unidos, de 1 a 1000 o a 1500 embarazos, en otros países es menos, en otros es más, por ejemplo en Asia es mucho más común. Los dos factores que predisponen la enfermedad trofoblástica son embarazos en los extremos de vida reproductiva. Adolescentes y especialmente las mujeres mayores de 45 años. Y cuando estas pacientes han tenido enfermedades molares previas, también tienen alta incidencia de desarrollar una nueva enfermedad molar. Las manifestaciones clínicas, sangrado, primer trimestre, e inicios de segundo, el cual a menudo es oscuro y puede causar anemia por lo prolongado que puede tornarse. Vesículas semejantes a uvas que son expulsadas en el caso de que la mola progrese al segundo trimestre. Los niveles de HCG son más altos de lo esperado. Útero más grande de lo esperado para la gestacional, sin que se pueda ocultar los tonos del corazón, los latidos del bebé. Hiperemesis, hipertensión inducida por el embarazo es mucho más común. Tirotoxicosis, eso es debido al alto nivel de la beta-HCG. Engrandecimiento de ovarios causados por quistes de la teca luteínica que resultan en niveles altos de HCG que hiperestimulan a los ovarios. El diagnóstico, para el diagnóstico precoz hay que tener un alto índice de sospecha realmente. La ecografía es el principal método y en donde vamos a encontrar múltiples o muchos espacios vesiculares dentro del útero y con ausencia de feto. Aunque también ya vamos a ver en la mola, una mola parcial, puede existir feto también correlacionado con embarazo molar. Ovarios quísticos grandes que también son comunes en la observación. Aquí vemos una foto. Esa es la típica tormenta, decimos tormenta de nieve, de la imagen del embarazo molar. En lo que respecta al tratamiento, la evacuación debe ser inmediata del útero, es el tratamiento principal. Después de la total evacuación de la mola se realiza monitoreo beta-HCG por 6 meses a 1 año con contracepción. No debemos dejar de controlar la beta-HCG, ya que las molas pueden recidivar, pueden recurrir y obviamente tornarse en tumores inclusive malignos. Si la beta-HCG permanece estable o incrementa, entonces se asume que puede haber una recurrencia, la cual debe ser investigada y tratada con quimioterapia, inclusive con metotrexato. Por ejemplo, los quistes ováricos tecaluteínicos no requieren tratamiento y sanarán después de haber evacuado el tejido molar. La enfermedad trofoblástica recurrente, aproximadamente el 20% de las mujeres con mola completa experimentan recurrencia en la forma de mola que invade el miometrio, o la mola se transforma en intensivamente metastásica, inclusive puede darnos un coriocarcinoma. La mola parcial, esto se refiere a la placenta molar que ocurre junto con un feto, lo que habíamos hablado, o algo dijimos, en donde coexiste un feto, pero obviamente no tiene pronóstico ese feto, no es viable. Las pruebas genéticas usualmente revelan una triploidía 69XXY. La mola parcial es menos común que la mola completa y conlleva riesgos menos de recurrencia. Aquí vemos una imagen donde tenemos la mola, tenemos un feto e inclusive luteomas en los anexos. Bueno, el pronóstico de futuros embarazos con esta enfermedad, aunque existe una tasa de recurrencia de 1 o 2%, la mayoría de los pacientes pueden concebir y desarrollar un embarazo normal después de la enfermedad trofoblástica. Los agentes quimioterapéuticos utilizados para tratar la recurrencia no han demostrado afectar los futuros embarazos. Es un esquema que ayuda mucho a tratar o hacer un tratamiento más esquematizado en lo que cuando tenemos o estamos frente a una paciente con un embarazo molar. La dilatación y el legrado por succión
lo que nosotros aquí llamamos el AMEU, generalmente se utiliza cuando, por ejemplo, existe la presencia de sangrado abundante, mayor de una toalla higiénica en una hora. El paciente clínicamente está estable, no hay sangrado o contracciones, pero la muerte del feto está demostrada de manera conclusiva y el paciente no desea esperar por el aborto espontáneo. Una larga espera, mayor de 6 semanas, puede resultar en una coagulopatía. Por eso es importante que en estos tratamientos de los abortos, que involucrados aborto espontáneo, aborto embrionado, diferido, e inclusive en las molas, pues al tratar de dar el tratamiento que sería quirúrgico, en este caso dilatación, y legrado o aspiración o AMEU, pues se tenga un diagnóstico concluyente para poder dar el tratamiento más oportuno, ya que, como aquí lo dice, una larga espera puede resultar en una coagulopatía. De eso, en eso debemos basarnos, en que el tratamiento sea rápido, se pueda dar, sea una prioridad. Embarazo ectópico necesita ser descartado antes de hacer cualquier dilatación o legrado. Tal vez estoy confundida con embarazo temprano o un aborto incompleto, pues debo descartar, obviamente, que no sea un embarazo ectópico como ya hemos hablado. ¿Cuáles son las contraindicaciones para una dilatación y un legrado o una aspiración? Las contraindicaciones médicas son raras, pero incluyen infección activa pélvica y coagulopatía. Entonces, para entrar o realizar un legrado o una aspiración manual, pues debo realizar unos exámenes, primero para ver si la paciente se encuentra dentro de los parámetros aceptables y obviamente que no tenga infección activa pélvica. La muerte fetal no demostrada de acuerdo a la opinión del paciente o a la opinión del médico o de ambos. Eso es una contraindicación. El paciente prefiere esperar, o sea, hay pacientes que a veces no hay que esperar, ya sea por cualquier razón que ocurra el aborto espontáneo, pueden ser razones religiosas, creencias, cosas, deseos. Obviamente que aquí debemos respaldarnos, pues, y explicar o dar una buena asesoría a nuestro paciente de las complicaciones que pueda pasar si es que el paciente espera. La dilatación y el legrado, pues, no es requerida si reúnen los siguientes criterios. El útero es pequeño y firme, el sangrado es escaso o no está ocurriendo, el tejido ha sido expulsado y está disponible para inspección y se manifiesta completo, o sea, se expulsó todo en caso de abortos completos, por ejemplo. El paciente es consciente con sus citas de seguimiento. La ecografía, preferible la transvaginal, demuestra que hay un útero vacío, o sea, en abortos completos, pues no hay necesidad de hacer ningún procedimiento, aspiración o legrado. Las complicaciones, siempre que nosotros vayamos a realizar una dilatación, un legrado o una aspiración, pues tenemos que tener en cuenta las complicaciones que pueda haber y manifestar a nuestro paciente acerca de las complicaciones que puedan darse. Una de esas es la perforación. Entonces, a veces el instrumento con el que utilicemos, sea una cánula de plástico, una cánula o una legra, pues puede pasar a través de la pared uterina y obviamente el diagnóstico va a ser cuando el dilatador pues pase a través del cervix hacia un espacio que es más profundo de lo esperado. Por eso nosotros hacemos la famosa histerometría, que es para medir la cavidad endometrial, pues, y tener en relación eso, hasta dónde puedo llegar con mi legra o con mi cánula de aspiración. La legra de succión o cánula aspirativa, o la legra aguda, que es la legra común, extraerá el contenido del abdomen materno. A veces ocurre que mientras uno está haciendo el legrado, pues resultó que se perfora el útero y a veces, pues mala suerte, sale el contenido, inclusive el epiplom ya de la paciente, hacia afuera. Lo que no queremos nunca que nos pase, pero siempre debemos pensar o tener en mente que eso puede ocurrir, o sea, puede ser una complicación. Y puede ocurrir desde una persona que tiene vasto conocimiento hasta una persona que recién está iniciando en la realización de este procedimiento. Sangrado abundante, signos de peritonitis o evidencia de sangrado intraabdominal, como un hemoperitoneo, por ejemplo. Otra complicación es la evacuación incompleta. Es identificada debido al sangrado continuo y a contracciones después del procedimiento.
o a la evidencia ecográfica de tejido retenido o infecciones del endometrio. Puede ser tratada dependiendo del procedimiento. Se puede repetir o también se puede inclusive utilizar ocitóxicos o prostaglandinas, por ejemplo, como el misoprostol, metilogometrina puede ser útil dependiendo del engrosamiento del endometrio o de la cantidad de tejido que quedó retenido en el útero. El sangrado es otra complicación. El sangrado diferencial incluye perforación, evacuación incompleta o lesión cervical o uterina o trastornos hemorrágicos. Obviamente, si yo tengo una paciente que tal vez desarrolló por un aborto incompleto o un SID, pues obviamente va a tener sangrado, tal vez no por el mismo problema o por retención de restos o por perforación, sino tengo que tomarlo en cuenta. Entonces, el uso de metilergometrina puede ser útil 4 veces al día, por 2 días, del misoprostol que habíamos hablado, 4 veces al día por 2 días. El misoprostol todavía en algunos países no está aprobado por la FDA para esta indicación. En nuestro país realmente sí lo utilizamos, aunque tiene a veces efectos, siempre y cuando sepamos usarlo. El medicamento es de uso delicado, pues se lo está usando en la práctica diaria y ha salvado muchas vidas, de hecho. Infecciones, se refiere aquí hablando del aborto séptico, endometritis, parendometritis o peritonitis pélvica, que es diagnosticada, como ya dijimos, fiebre, dolor, a la palpación, las leucocitosis que puede haber en lo que es los exámenes de laboratorio. Aquí lo que prima es el tratamiento con antibióticos, cefalosporina de segunda, tercera generación, o terapia triple de antibióticos, ampicilina, genta, clinda, o inclusive metronidazol, que pueden ser requeridos dependiendo del medio en el que se encuentren, en que nos encontremos. Cuando se sabe que los tejidos están retenidos, hay que repetir la evacuación uterina, obviamente ya utilizando previamente antibióticos. Los ocitóxicos deben ser administrados siempre en los abortos sépticos. Generalmente el útero se encuentra muy friable, muy hipotónico, no tiene tonicidad, pues entonces antes, durante y después del procedimiento de una evacuación en un aborto séptico debe ser utilizados los ocitóxicos. Las secuelas tardías, las famosas sinequias uterinas o cicatrices uterinas del endometrio, el famoso síndrome de Asherman, que es discutido pero raramente visto. Es más probable cuando la dilatación y degrado por succión o la normal es realizada en presencia de una infección, de una prolongada retención fetal o de un posparto. Raramente puede ocurrir insuficiencia cervicuterina debido a la lesión del cuello del útero, es rarísimo. La secuela tardía más común son depresión y reacciones psicológicas realmente relacionadas con la pérdida del embarazo. En lo que respecta a las conclusiones de lo que hemos hablado esta noche, de lo que son emergencias justamente del primer trimestre, del manejo de las emergencias del primer trimestre, las complicaciones del primer trimestre o semestre del embarazo son muy comunes. El aborto espontáneo pues, puede ser una causa significativamente alta de morbilidad médica y psicológica, y el embarazo ectópico es una causa potencial de mortalidad. De ahí el hecho que debemos abordarlos y saber cómo manejarlos. El entendimiento de las pruebas séricas, hormonales y la ecografía es importante en el diagnóstico de las complicaciones del primer trimestre del embarazo. La ecografía transvaginal, como hemos visto, es una herramienta diagnóstica particularmente de mucho apoyo. La mayoría de los pacientes con aborto espontáneo pueden ser tratados de manera no quirúrgica, ya lo hemos visto, con las consiguientes ventajas, al no ser no ser métodos invasores, que preservan el tejido intacto. La molidatiforme, que requiere siempre una evacuación uterina quirúrgica y que es de un seguimiento muy de cerca debido al riesgo de enfermedad metastásica o de malignización en el útero. El tratamiento no quirúrgico, el embarazo ectópico, que también se debe tomar en cuenta, se está convirtiendo más comúnmente pero que requiere una selección cuidadosa y adecuada del paciente y un seguimiento muy de cerca y responsable, y también de un plan quirúrgico en casos de necesidad. Muchas gracias, espero que haya sido de utilidad y obviamente tenemos que continuar, pues tenemos todavía pendientes algunas otras charlas
para continuar con el manejo de las emergencias. Si hay alguna pregunta, que me hagan llegar en el chat, me parece. Gracias, doctora Sandra, por su brillante participación. Efectivamente, tenemos dos preguntas en el chat. Voy a proceder a mencionarle para que, obviamente, usted haga la contestación respectiva. Nos pregunta Yadira Cabrera, nos dice, ¿qué efectos tiene el metotrexate en el embarazo ectópico? ¿Se podría utilizar también en el aborto? Esa es nuestra primera pregunta. Gracias, doctora Sandra, por dar respuesta a esta pregunta. Bueno, en lo que respecta a la pregunta, los efectos que tiene metotrexate en el embarazo ectópico es justamente la muerte del embrión. O sea, el metotrexate es altamente mortal para el embrión. Al morir el embrión, pues se produce un proceso, se hace un proceso de absorción, el mismo cuerpo absorbe. Es por eso que si el embarazo ectópico no es un embarazo ectópico roto, no accidentado, pues con dosis de metotrexate, puede ser en dosis única o puede ser en dosis del cuarto o al séptimo día, pues ha sido efectiva porque el embrión que se está desarrollando, pues se elimina, o sea, fallece. Su latido ya no progresa y obviamente el cuerpo se encarga de reabsorber el embarazo ectópico, al embrión en ese caso. Ese es el efecto por el cual, y es la causa básica por la cual se puede utilizar el metotrexate en pacientes seleccionados, en pacientes que están hemodinámicamente estables y sobre todo que el embarazo ectópico no sea muy avanzado, que no sea más de 5 o 6 semanas. Que no sea accidentado, por supuesto. Ahora, el metotrexate antiguamente también se la utilizaba en abortos. Sí, sin embargo, el mecanismo en abortos, por ejemplo, provocados, en abortos se los podía utilizar, se daba dosis, fallecía el embrión, sin embargo, no tenían la misma respuesta porque, si bien es cierto, fallece el embrión, pero no deja todavía los restos dentro del útero. Es diferente el mecanismo en un anexo, en una trompa uterina, que dentro del útero. Entonces, por eso, y debido a que se necesitaba mayor dosis de metotrexate para poder producir abortos, en este caso provocados, pues, y eso conllevaba más reacciones o efectos adversos ya en la madre, pues se dejó de utilizar y ya no se lo utiliza. Y más se utiliza ahora las prostaglandinas, por ejemplo, el misoprostol, que es bastante utilizado en lo que es abortos terapéuticos, en abortos diferidos, se puede utilizar en abortos incompletos. Antiguamente sí, realmente se utilizaba el metotrexate, sin embargo, por las cuestiones de que se tenía que repetir las dosis, pues, y eso conllevaba a una alteración ya o efectos secundarios de la madre en la paciente, pues obviamente se dejó, ya se descontinuó su uso. Sin embargo, está vigente el uso en embarazos ectópicos, pero ectópicos tempranos y no accidentados. Perfecto, muchas gracias, doctora Sandra. Tenemos otra pregunta. Bolívar Saquinga nos pregunta sobre el uso de progesterona en la amenaza de aborto. Bueno, es una muy buena pregunta porque ahora si nosotros vamos a cualquier consulta privada, ministerio y es lo que sea, amenaza de aborto, lo típico, utilizamos progesterona para dar a la paciente. Sin embargo, el porcentaje de abortos o de amenazas de abortos producidas por deficiencia de progesterona es bajísima. Y obviamente el uso de progesterona para amenazas de aborto debería ser documentada. ¿Qué quiero decir?
que si es que yo tuviera una prueba de progesterona en el primer trimestre, que veo que están mis niveles de progesterona bajos, pues ahí está correctamente bien usada la progesterona para la amenaza, como para solventar o para evitar el aborto. Sin embargo, eso no se da, casi no pedimos nosotros los niveles de progesterona en el primer trimestre, sino que lo damos como si, por si acaso tenga un nivel bajo, pero realmente no es lo correcto. Es por eso que al inicio yo hablaba de acerca de la amenaza de aborto y que decía que en lo posible lo que nosotros recomendábamos era el reposo, algún analgésico, si es que la paciente tiene dolor obviamente, y si es que no, pues solamente el reposo y la observación, porque la mayoría de los abortos, como ya les dije, pueden ser causados más bien por un problema cromosómico o una alteración genética. Entonces, frenar algo que a la final no viene bien, pues no es tan correcto. Sí, el uso de progesterona no está documentado, hasta ahora no encuentro yo un artículo en donde diga que en el primer trimestre para evitar los abortos voy a dar progesterona, si es que obviamente, si es que mis niveles de progesterona están normales, si es que mis niveles de progesterona están bajos, pues está correcto utilizar la progesterona. Ahora, el uso de progesterona es más bien útil ya en segundo y tercer trimestre, por ejemplo, en las amenazas de parto prematuro, pero no porque sea útero inhibidor o porque sea autocolítico ni nada de eso, sino más bien porque se ha visto que aumenta o ayuda el cervix corto. Cuando el cervix es corto, cuando el cervix es pequeño, pues obviamente ahí sirve la progesterona y la progesterona vaginal. Eso es lo que yo puedo comentar, ¿no? Gracias, doctora Velasco. Finalmente, nos pregunta Lina Guevara, ¿la AMEU la podría realizar un médico general en primer nivel si tuviese los elementos necesarios? Por supuesto que sí. Es más, muchos de los protocolos que incluyen por lo menos el ministerio es justamente enfocado a que el médico general, el médico que esté en primer nivel, resuelva este tipo de problemas, resuelva cuestiones de abortos incompletos, de abortos diferidos, a través del procedimiento AMEU, que es un procedimiento bastante sencillo, que no implica, por ejemplo, que sea la paciente sedada o que necesite una anestesia general, puede ser una anestesia local, bien realizada, bien hecha, pues no hay ningún problema, inclusive en algunos países se hace dentro de la consulta como un procedimiento quirúrgico mínimo y la paciente, en el momento en que se termina de realizar el AMEU, descansa 1 o 2 horas y puede irse tranquilamente a su casa por sus propios medios. Un médico general bien estudiada la técnica, bien entrenado en su técnica, pues perfectamente puede realizar una AMEU. Y muy bien, y es más, en primer nivel, en algunos sitios, pues lo hacen, los que hacen son los médicos generales, por supuesto. Gracias, doctora Sandra, por su participación. En unos pocos minutos tendremos ya la intervención del doctor Edgar Vinicio Gavilanes, pediatra neonatólogo, con el tema soporte vital avanzado en pediatría. Muchas gracias, mi estimada doctora Sandra Velasco. Hasta el próximo evento. Muchísimas gracias, mi estimada doctora. De igual manera, al doctor Héctor Ortega. Por favor, para que las personas que sigan interesadas en mantener la información, pueden comunicarse al número que está en el chat. De igual manera, vamos a abrir la próxima clase a las 8:45 para que se sigan uniendo, por favor. Que tengan una excelente noche.